Y bueno, nosotros, como parte de la coordinadora guevarista, también participamos de la revista y destacamos la cuestión estratégica del PRT, ERP, la organización argentina liderada por Roberto Santucho, fundada, digamos, en mitad de la década del 60, junto con un grupo trotskista, liderado por Nahuel Moreno, y que a partir de todo el proceso que se fue desarrollando en la lucha de clases, se fueron expresando, digamos, las diferencias, donde, bueno, el sector de Santucho fueron asumiendo la estrategia guevarista y en el cuarto congreso se establece ya la ruptura con el grupo de Nahuel Moreno. Bueno, nosotros reivindicamos toda la concepción estratégica del PRT, que se asumen también guevaristas explícitamente, y que en todo este proceso fueron avanzando en la concepción estratégica, retomando, digamos, toda la experiencia histórica de las organizaciones revolucionarias y de los líderes como, bueno, de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao, de Trotsky también, digamos, y todo en el cuarto congreso, en el año 1968, hacen toda una descripción de las concepciones estratégicas, sobre todo en debate con el morenismo, que tenía que ver básicamente con la vía de la toma del poder. Si era una insurrección o si era una lucha, una guerra popular prolongada, y si, digamos, asumían la lucha armada. Todo ese debate se fue dando y bueno, el PRT lo fue elaborando en su política, al punto que el PRT, digamos, bueno, construyó el ERP y construyó toda una política en todos los planos, a nivel sindical, a nivel cultural, básicamente para ir desarrollando toda la política, toda la táctica en pos de la estrategia de la toma del poder. En ese proceso también fueron dando el debate con el peronismo, digamos. En el marco, bueno, de que Perón estaba exiliado, que habían también surgido las organizaciones guerrilleras del peronismo como Montonero, y tuvo una política, digamos, de unidad de acción hacia esos sectores, pero de una clara y abierta disputa ideológica, lo planteaban abiertamente, digamos. Y así todo, digamos, en ese proceso donde todavía Perón tenía una gran legitimidad, donde estaba exiliado, donde, bueno, en el marco, digamos, de la Segunda Guerra, digamos, y de la sustitución de importaciones, había, entre los gobiernos de Perón, efectivamente se habían mejorado las condiciones de vida de la clase obrera, donde tenía, digamos, una gran ascendencia sobre la clase obrera. Bueno, el PRT, digamos, desde una posición, digamos, combatiendo el oportunismo también, planteaba claramente que Perón era, digamos, un líder burgués y que representaba los intereses de la clase burguesa y que lo decía abiertamente, digamos. Y, digamos, es un aspecto para destacar para nosotros porque, bueno, digamos, desde aquella época hasta la actualidad hay sectores de la izquierda que siguen planteando, bueno, que las masas son peronistas y que no nos podemos enfrentar, digamos, con las masas, entonces, bueno, lavan el programa y lavan la concepción. Después el PRT, digamos, en ese proceso fue planteando también una estrategia, desarrollando toda la concepción de la guerra popular prolongada y de la etapa, y bueno, y planteando toda una política para todos los sectores. En ese sentido nosotros creemos que todos esos debates aún siguen vigentes, porque bueno, como decía Fausto, hoy en la actualidad en Argentina están ausentes los debates sobre estrategia. Luego, digamos, de la derrota de las organizaciones revolucionarias en la década del 70 con la dictadura y después en el 83 cuando volvió la democracia, hubo un alineamiento, un asesinato de los cuadros revolucionarios, de la vanguardia revolucionaria, una derrota militar y una derrota política, y a 40 años, digamos, de aquella, digamos, del regreso de la democracia, seguimos sin que se pueda gestar
digamos, una organización o organizaciones revolucionarias que se planteen realmente la toma del poder y todas las tareas actuales que eso implica, digamos. Por eso, digamos el PRT, digamos, plantea abiertamente, digamos, toma toda la estrategia guevarista, toda la lucha contra el imperialismo, la cuestión de la lucha armada para derrocar, digamos, al imperialismo y a la burguesía. Plantea toda la cuestión de un análisis de la situación concreta, de un estudio, digamos, plantean abiertamente, digamos, en el cuarto congreso, bueno, para elaborar una estrategia revolucionaria es necesaria una caracterización mundial de las clases, de la burguesía, de la economía, de la caracterización de la situación de las organizaciones revolucionarias, de la conciencia de clase. Bueno, nosotros entendemos que eso aún sigue vigente en el marco de esto que planteaba anteriormente, que digamos, en la actualidad, digamos, después de 40 años de democracia en la Argentina, todavía hoy, digamos, no ha parido esa organización o las organizaciones, y mucho menos, digamos, la unidad entre las organizaciones que reivindicamos la concepción del PRT y que tenemos una caracterización similar de la izquierda en Argentina. Planteamos esto, digamos, porque, bueno, en nuestro país hoy estamos atravesando una brutal crisis, un ajuste brutal, un acelerado proceso de empobrecimiento de las masas por un proceso, digamos, acelerado de la inflación. Tenemos una inflación, digamos, de casi un 100% anual. Los últimos 2 meses estamos en octubre, agosto y septiembre, más o menos un 7% mensual de inflación. Y bueno, y en esta, digamos, en esta caracterización, digamos, el peronismo, aún después de tantas décadas, aún sigue vigente y sigue siendo el gran, digamos, articulador de las masas que, digamos, que garantiza, digamos, la gobernabilidad, el saqueo imperialista y bueno, y el acelerado proceso de ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. Nosotros planteamos esto porque, digamos, en el 2003, después del estallido del 2001, que vino el kirchnerismo, que en el marco, digamos, también la alza el alto valor de los commodities, de las materias primas, el kirchnerismo, digamos, después de esa profunda crisis, logró también, digamos, en base, digamos, a los altos precios de la soja, mejorar las condiciones económicas de un sector importante de las masas, digamos, sin, digamos, erradicar la pobreza, la precarización laboral y obviamente garantizando una ganancia espectacular. ¿Sigo? Digamos, una super ganancia del sector capitalista, ¿no? Después, digamos, en el marco de que pasó el viento de cola de la soja, empezó, digamos, a haber un ajuste gradual de los gobiernos kirchneristas y en el 2015 gana el macrismo, gana la derecha abierta, digamos, en Argentina, que, bueno, profundizó el ajuste, una crisis económica brutal, recurrió al Fondo Monetario Internacional con un endeudamiento récord, más de, digamos, 45.000 millones de dólares de préstamos del FMI, violando todos los estatutos, digamos, nunca había prestado semejante nivel de millones de dólares. Y el kirchnerismo, digamos, en el marco de las elecciones del 2019 hizo una propaganda que, bueno, si nosotros volvemos mejores, vamos a mejorar las condiciones de vida de las masas, va a volver el asado y bueno, cosa, digamos, que era imposible en el marco de la situación económica y del nivel de sometimiento de nuestro país al imperialismo por intermedio, ¿no?, del Fondo Monetario. Bueno, dicho y hecho, digamos. En ese proceso gana el kirchnerismo y ahí mismo nomás hace una reforma, digamos, previsional, una reforma jubilatoria peor que la del macrismo. Bueno, después viene la pandemia y se profundiza muchísimo más el ajuste. Y llegamos, digamos, al 2022, digamos, en un nivel, digamos, de ajuste brutal,
donde se profundiza aún más todavía la crisis económica en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una crisis de dólares del Banco Central, al punto, digamos, que bueno, se plantea la posibilidad de que Alberto Fernández, el presidente que colocó Cristina Fernández de Kirchner, no termine el mandato. El kirchnerismo, digamos, encabezado por Cristina Kirchner, criticando, digamos, a Alberto Fernández y al ministro de Economía de ese entonces, que era Martín Guzmán, como forma de despegarse del ajuste brutal y del costo político. O sea, el kirchnerismo en el 2021, o sea, el peronismo, el Frente de Todos, la Alianza Peronista, perdió 5 millones de votos con respecto al 2019. O sea, en 2 años, digamos, perdieron toda esa cantidad de votos producto del brutal ajuste. Entonces, para despegarse del costo político, Cristina Fernández de Kirchner cuestiona, digamos, a Alberto Fernández y a su ministro de Economía. Se profundiza aún más la crisis política, renuncia a Guzmán, asume Batakis, ahí se produce una devaluación brutal, hasta que termina asumiendo Massa como superministro y desdibujando totalmente al presidente, que quedó, digamos, totalmente relegado, y con el apoyo de todos los sectores del peronismo. La Massa está abiertamente reconocido por todo el mundo que es un hombre de Estados Unidos, o sea, de la embajada de Estados Unidos, y bueno, y esto recibe el apoyo de todos los sectores, inclusive de Cristina Kirchner, de la Cámpora, que es el sector más, digamos, más afín a Cristina, digamos. Y bueno, y Massa lo primero que hace es profundizar aún más el ajuste, viaja a Estados Unidos, arregla con el Fondo Monetario Internacional, arregla con el Banco Mundial, y a cambio de que, bueno, hizo, digamos, aceleró mucho más el ajuste. Antes de viajar a Estados Unidos, Massa hace un recorte abierto, digamos, en salud, en educación, en vivienda, en discapacidad de 200.000 millones de pesos. En el mismo momento, semanas, ahí unos días después, el sector agroexportador, que, digamos, no liquidaba la soja presionando para una devaluación, tenía más o menos, se calculaba, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en silobolsas, sin exportar, y bueno, la necesidad de dólares del Banco Central, lo que hace Massa es otorgarle un subsidio extra, $1, que estaba el dólar oficial a 150 pesos, le da $1 a 200 pesos, o sea, 50 pesos más por dólares, que equivale, digamos, en total, en todo lo que liquidaron en el mes de septiembre, que la soja liquidó, o sea, el sector agroexportador, 8.000 millones de dólares, le dio una ganancia extra de 400.000 millones de pesos. Es decir, recortó 200.000 millones de pesos en salud, en educación, en vivienda, y al sector agroexportador, que es el sector, digamos, más dinámico de la economía, que viene teniendo ganancias récord en el marco, digamos, también del precio, del aumento del precio de los commodities, en el marco de la guerra de Ucrania con la OTAN, o sea, digamos, de Rusia con la OTAN y Ucrania. Hasta agosto habían exportado granos, digamos, y sus derivados por 26.000 millones de dólares. Era récord. Aún así, les dan un subsidio, digamos, de 400.000 millones de pesos. Digamos, todo eso con un bono con deuda, con más deuda, digamos. Entonces, digamos, ¿por qué plantear esto? Porque lo hace el peronismo, digamos. El peronismo que decía que, bueno, que luchaba contra el imperialismo, que tenía los pibes para la liberación, que iba a gobernar enfrentando, digamos, a los monopolios. Bueno, esta es una clara política de cómo, digamos, gobiernan para profundizar el ajuste y para garantizar el saqueo imperialista. A la par, digamos, de que aumenta la pobreza, aumenta la precarización laboral, bueno, no solamente el sector agroexportador tiene ganancias récord, o sea, hay empresas de la alimentación y distintas empresas que también vienen teniendo ganancias récord, los bancos vienen teniendo ganancias récord, y bueno, y lo hace todo el gobierno nacional y popular. Y planteamos esto, digamos, porque bueno, digamos,
creemos desde la izquierda, creemos, o de los sectores revolucionarios, creemos que no se toma seriamente o digamos o con la importancia que tiene lo que es el peronismo en Argentina. Entonces, digamos, nos parece que entonces los planteos del PRT que tenían, digamos, en aquella época, abiertamente denunciando a Perón, abiertamente denunciando su carácter capitalista, también, digamos, disputando abiertamente con Montoneros, que era una organización guerrillera que combatía con las armas en la mano, y planteaba, tienen, digamos, métodos revolucionarios, pero con una concepción, digamos, burguesa, porque Montonero en un momento, mientras vivía Perón, planteaba el regreso de Perón, como que era el líder que nos iba a llevar camino al socialismo, lo decían abiertamente. Tenemos que eso hoy en los sectores revolucionarios hoy no se plantea. Entonces nos parece, digamos, en el marco de una discusión estratégica, es necesario, digamos, esa disputa con el peronismo. Y también con el reformismo, digamos, hoy en la Argentina, la izquierda hegemónica, básicamente con el trotskismo, donde también el PRT tenía una disputa abierta con el morenismo. Bueno, hoy en la Argentina la izquierda hegemónica es el trotskismo, digamos, que tiene, digamos, una política directamente orientada a lo electoral. Y que son los que hoy hegemonizan y que influencia todo el espacio revolucionario, que tenemos una caracterización similar de esa izquierda, pero que en la coyuntura termina, digamos, hegemonizando y terminamos muchas veces hegemonizados por esos sectores y avalando una política que tiene, digamos, una orientación electoral. Nosotros entendemos que es necesario profundizar estos debates, profundizar, digamos, los debates sobre la estrategia revolucionaria, cuáles son los balances que hacemos y cuáles son hoy las tareas, digamos, en el sentido de cómo ponemos en la agenda la estrategia, la táctica que aporte a esa estrategia. Entonces, nos parece que charlas como estas son fundamentales y que es necesaria profundizarla y profundizar los debates francos y fraternos con los distintos destacamentos revolucionarios en pos, digamos, de poder desarrollar todos estos temas, avanzar en un balance y avanzar, digamos, en tareas concretas que aporten, digamos, a ir, digamos, instalando en la agenda la toma del poder, la estrategia revolucionaria, la lucha ideológica contra el peronismo, contra el reformismo, y que abonen, digamos, bueno, avanzar en ese sentido. Así que bueno, hasta acá, digamos, y también después abierto a los debates.